Hola, yo soy la doctora Paula Alpizar, ella es la doctora Mariana Rojas y somos las nutricionistas del consultorio nutricional Balanceate. Bueno, hoy les vamos a explicar un poco el tema de las listas de intercambio, que es el método que usualmente nosotros manejamos para realizar lo que son los planes de alimentación. Básicamente las listas de intercambio lo que nos van a decir es el equivalente de una porción a cada uno de los grupos de alimentos. Nosotros vamos a realizar un plan de alimentación y vamos a brindarles la cantidad de porciones que ustedes tienen derecho en un día. En estas listas de intercambio, como les comento, vamos a tener diferentes grupos de alimentos, como lo son los carbohidratos, las proteínas, la fruta, los vegetales, las grasas, los azúcares e incluso van a haber algunos intercambios de comidas o productos ya elaborados. Antes de iniciar con la explicación, quiero tocarles un poquito el tema del índice glicémico de los alimentos, que en los planes de alimentación que nosotros manejamos son sumamente importantes. El índice glucémico de los alimentos básicamente lo que nos va a decir es qué tan rápido se absorbe a nivel sanguíneo el azúcar de X o Y alimento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes puedan comprender este tema. Vamos a hacer la comparación básicamente entre lo que es el pan integral y el pan blanco, que es la comparación más fácil que podemos obtener. Ambos panes son fuentes de carbohidratos. Sin embargo, si nosotros vemos el pan integral, por ejemplo, tiene alto contenido de fibra y tiene alto contenido de proteína. Eso es un beneficio básicamente porque la fibra y la proteína van a crear cierta barrera donde el azúcar del alimento, del pan en este caso, va a ir pasando muy lentamente al torrente sanguíneo de manera que nos vaya brindando la energía poco a poco. También tienen el beneficio que al ser altos en fibra nos van a regular mucho la parte digestiva y también nos van a dar mucha saciedad, porque también lo importante acá es no pasar hambre. Ese es el beneficio de los alimentos de un índice glicémico bajo. Ahora, en el caso de los índices glicémicos altos, pensemos un poco en lo que es el pan blanco, el arroz, las pastas, lo que son los azúcares, helados, postres, mermeladas, jugos, por ejemplo. Son alimentos que no tienen tanto contenido de fibra ni tanto contenido de proteína, básicamente son azúcar. En este caso, ¿cuál es el problema que aportan? Que cuando yo me como, por ejemplo, un pedazo de pan blanco, como les comento, al no tener fibra y proteína, eso pasa inmediatamente al torrente sanguíneo de manera que eleva y baja nuevamente de manera muy rápido, creándonos una sensación o creándonos más bien lo que se llama el efecto de hipoglicemia, que eso es básicamente cuando nosotros consumimos este tipo de productos, a muchos nos pasa que uno siente la necesidad de seguir comiendo este tipo de alimentos. Aunque tal vez ya estemos llenos o satisfechos, tenemos esa sensación de que queremos más. Eso es básicamente ese efecto hipoglicémico. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando consumimos estos alimentos. No se trata tampoco de que no vamos a consumirlos, ¿verdad? Nunca, tampoco ese es el caso, pero sí ser conscientes que si, por ejemplo, yo utilizo un pan, consumo un pan todos los días en la mañana, voy a preferir optar por un pan integral versus un pan blanco. Ahora, que si ya un dominguito o un día específico quieren comerse algo blanco, tampoco es que va a ser el fin del mundo. Pero sí, como les digo, ser conscientes de que preferiblemente incorporemos lo que son alimentos de un índice glicémico bajo, que también para asociarlo en temas de frutas y sea más fácil para ustedes recordarlo, véanlo de esta manera. Las frutas que tienen cáscara, es decir, la manzana, las peras, la mandarina, las fresas, la guayaba, etcétera, son frutas que tienen alto contenido de fibra porque la cáscara viene a ser esa fuente. Cuando hablamos de frutas que consumimos sin cáscara, como el banano, la papaya, el melón, los jugos, porque no tienen fibra, son productos de alto índice glicémico. Entonces, eso es una cuestión muy importante a la hora de cuando ustedes van a seleccionar lo que son principalmente carbohidratos y frutas. Y eso más adelante se les va a explicar un poco, pero también está muy relacionado con lo que es el tema de rendimiento deportivo. El primer grupo del cual vamos a hablar van a ser los carbohidratos o las harinas. Cuando hablamos de carbohidratos o harinas, hablamos, por ejemplo, de lo que es el pan, la papa, el plátano maduro, también lo que es el arroz, los frijoles, la tortilla, la pasta, el pan, las galletas. Es muy importante este grupo de alimentos porque es la principal fuente de energía que tiene el cuerpo, entonces necesitamos consumirlo.
Lo ideal, como les comentaba Paula, es saber escoger lo que son los carbohidratos y preferir aquellos que son de bajo índice glicémico. Lo ideal es que nosotros consumamos los carbohidratos a lo largo del día y no los mantengamos en un solo tiempo de alimentación. Cuando hablamos de la porción de lo que es el carbohidrato, tenemos que recordar lo que es una media taza. Entonces hablamos de media taza de arroz, media taza de frijoles, garbanzos, lentejas, media taza de pasta, de puré de papa. Cuando hablamos de lo que es pan cuadrado, hablamos de una rebanada en lo que es el pan normal o el pan integral y 2 rebanadas en lo que son los panes light o bajos en grasa. También cuando hablamos de lo que es el pan baguette, hablamos más o menos de lo que son 4 deditos. Lo que es la tortilla, hablamos de 2 tortillas tamaño tipo tortibrica, o cuando hablamos de las de trigo, hablamos de lo que son las tortillas pequeñas. La pasta, como les mencionaba, es media taza y recuerden consumir aquellos que cuentan con lo que es fibra y tratar de disminuir el consumo de aquellos que no aportan fibra, como son el queque, las galletas, cereales, mermeladas, jugos y demás. Bueno, ahora continuamos con lo que es el grupo de alimentos de los vegetales y frutas. En el caso inicial de lo que son los vegetales, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a recordar siempre que en el caso de los vegetales crudos, como lo que son las ensaladas, vamos a siempre utilizar una taza como medida, básicamente. Y cuando estemos hablando de vegetales cocidos, en este caso vamos a utilizar media taza, como en este caso vemos media taza de vainica o media taza de zanahoria cocida. En este caso nada más es importante recordarles, o tal vez una recomendación importante sería, siempre que vayan a realizar lo que son los vegetales cocidos, no los sumerjamos en agua, preferiblemente que sean al vapor para evitar que el vegetal pierda ciertas vitaminas hidrosolubles. Y además, en el caso de la ensalada, recuerden que lo que es el vegetal crudo llena más por el aporte de fibra. Entonces también, si padecemos un poquitito de hambre, pues lo más recomendable en este caso sería utilizar los vegetales crudos. Si nos cuesta más bien incorporar lo que son los vegetales en nuestro plan de alimentación, pues es más fácil recurrir a lo que son los vegetales cocidos. ¿Por qué? Porque en este caso, si utilizamos ya una taza completa de vegetal cocido, estaríamos cumpliendo ya con 2 porciones de vegetal. Es muy sencillo. Ahora, en el caso de las frutas, varían los tamaños de porciones. Igual, les recuerdo nuevamente, prefiramos siempre lo que son las frutas con cáscara. En este caso, cuando estamos hablando de unidades individuales como la manzana, vamos a utilizar una manzana tipo gala. En el caso de una pera pequeña. Cuando son frutas muy pequeñas, como en el caso de las ciruelas, que estamos hablando de una fruta muy pequeña, se utilizan 2 unidades por una porción de fruta. Y cuando vayamos a hablar de lo que son las frutas grandes, como lo que es la papaya, la sandía, el melón, vamos a utilizar principalmente una taza picada. En este caso vemos, esto sería una taza de piña, en este caso tendríamos una taza de sandía, y con el banano es algo muy importante porque hay diferentes variedades de banano. En el caso del banano, si estamos utilizando o nos gusta más lo que es el banano americano, que sería como este completo, en ese caso la mitad sería lo que corresponde a una porción de fruta. Si comemos el banano completo, estaríamos utilizando ya 2 porciones de fruta, entonces hay que tener cuidado a la hora de elegirlo. Eso básicamente por este lado. También recordemos que los jugos son una fuente de fruta, sin embargo, como les comentaba inicialmente, no tienen ningún aporte de fibra, entonces no nos va a llenar tanto como comernos, por ejemplo, la manzana. Hay diferentes intercambios en los jugos, por ejemplo, en el jugo Dos Pinos 100% natural, ya sea de naranja o de manzana, si nosotros utilizamos una taza, 250 mililitros de jugo, eso equivale a 2 porciones de fruta. Entonces también hay que tener cuidado con el aporte de los jugos. O hay otras marcas, por ejemplo, como la marca Vivo o lo que es el jugo de arándanos light. En este caso, esa misma taza de jugo no es 2 porciones, sino una únicamente. Entonces, prefiramos siempre, como conclusión con tema de frutas y vegetales, la fruta con cáscara y el vegetal principalmente mejor crudo. Lo que son las proteínas o las carnes, la importancia de estas es que estas son las que nos ayudan a construir lo que es el músculo. Por eso es lo importante consumir las cantidades adecuadas de proteína para poder mantener ese músculo y para poder construir
lo que es el músculo. Cuando hablamos de lo que son las proteínas o las carnes, hablamos de lo que es carne roja, de lo que es pollo, pescado, lo que es el queso y también el huevo. Es importante recordar que el queso y el huevo forman parte de lo que son las carnes. El huevo principalmente hay una tendencia a querer quitarle la yema como si fuera pues grasilla mala, y realmente es muy importante conservar lo que es la yema porque es donde tenemos todos los nutrientes y todas las vitaminas principalmente de lo que es el huevo. Entonces recordar, no tener ningún miedo e incluir todo el huevo. Lo importante también de recordar en lo que son las proteínas es incluirlo en los 3 tiempos principales de alimentación, es decir, en el almuerzo, en la cena y en el desayuno. ¿Por qué? Porque nos ayudan a exactamente, como les mencionaba, proteger el músculo y también acelerar lo que es el cuerpo, ponerlo a trabajar y exigirle un poquito más de movimiento para poder realizar lo que es la pérdida, por ejemplo, de grasa, el aumento de masa muscular. Entonces también es muy importante recordar en lo que son las carnes, saber seleccionar las carnes y preferir aquellas que son bajas en grasa antes de las que son media o alta grasa, ¿verdad? Cuando hablamos de bajas en grasa, hablamos de lo que es, por ejemplo, el pollo, el salmón, el queso cottage, por ejemplo. La porción de la carne, más o menos, si lo vemos con la mano, aquí hay 2 porciones de carne del tamaño de lo que es la palma de la mano y el grosor de la mano. Entonces es una forma de poder ayudarse a contabilizar lo que es la carne. Lo que son los huevos, por ejemplo, un huevo, eso cuenta como un trozo de carne. Lo que es el queso, bueno, más o menos puede ser así, un trocito de lo que es el queso blanco, el tipo Turrialba, ¿verdad? Entonces, como vemos, más o menos caben 2 porciones en la mano. Y así sería con los diferentes tipos de carnes. Lo que es el pescado, como tiende a veces a ser un poquito más delgado, entonces ahí puede ser la extensión de la mano porque a veces el pescadito sí es muy, muy delgadito. Luego, como les mencionaba, ya tenemos después carnes que son medias en grasa o altas en grasa, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son los embutidos, lo que son los quesos maduros, ¿verdad? Entonces, esto hay que tratar de consumirlo en menor cantidad y preferir aquellos que son de baja grasa. En cuanto a lo que es el grupo de los lácteos, vamos a ver diferentes tipos de opciones porque en este caso, cuando hablamos de leche, básicamente, pues sí nos vamos a referir a una taza o 250 mililitros, que básicamente vendría siendo una cajita de leche pequeña. Aquí es importante siempre preferir, en el caso de lo que son los lácteos, lácteos un poco más descremados o semidescremados, para que tengan un menor contenido de grasa. Hay que tener cuidado con la gente que tiene intolerancia a la lactosa, que utiliza Delactomi, pero tal vez no descremada, porque la Delactomi de por sí trae alto contenido de grasa, entonces hay que también tener ese cuidado de que sea también descremada. Hay algunas otras opciones en lo que vemos como lácteos, además de la leche, que son los ejemplos de yogurt, que también varían mucho las porciones. Por ejemplo, cuando vamos a consumir un lácteo en algún tipo de yogurt, por ejemplo en el Deligurt, una botellita de estas de 200 mililitros equivale a una porción de lácteo. En este caso también el BioBalance equivale a una porción de lácteo. Pero ya también, por ejemplo, aquellas personas que les gusta consumir un poco a lo largo del día más opciones de lácteos, les recomendaría tal vez el Youplate Light pequeño, porque en este caso esta porción equivale a medio lácteo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos únicamente un lácteo en nuestro plan de alimentación, podríamos utilizar 2 al día en vez de consumir uno de este tipo. Eso sería una buena opción. También tenemos otros tipos de lácteos como lo son los yogurt griegos, que ya vienen a ser más altos en proteína. En el caso, por ejemplo, del Nikos, usualmente los que vienen en envase blanco cumplen como un lácteo más una porción de proteína, por esa razón de que son altos en proteína. Hay otros que son los Nikos Fit, por ejemplo, que vienen con su envase negro. Son porciones que generalmente equivalen o rondan a un lácteo más casi 2 porciones de proteína. Entonces, si ven en el tema del lácteo, sí varía bastante la composición. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es el etiquetado nutricional. Sin embargo, más o menos pueden asociarlo así. Cuando hablamos de una leche, 250 mililitros, o cuando hablamos de un yogur, de aproximadamente también unos 200 mililitros. Recordemos que lo importante o lo principal de consumir lácteos diariamente
básicamente su beneficio se lo vamos a atribuir a lo que es el aporte de proteína y lo que es el aporte de calcio. Entonces hay algunas opciones de yogurt en el mercado que tal vez no son tan beneficiosas porque el aporte de proteína es muy bajo. O por ejemplo lo que es la leche de almendras es una muy buena opción, pero no se podría contemplar desde el punto de vista nutricional como un lácteo, ya que el aporte de proteína es solamente de 1 gramo. Entonces se contemplaría como una fuente de grasa, no como un lácteo. Y antes de que se me olvide, también recordemos que dentro de este grupo podríamos incluir lo que es la leche de soya. La leche de soya sí es una equivalencia similar a la leche de vaca, por decirlo de alguna manera. Entonces, de igual manera, una taza o 250 mililitros correspondería a una porción de lácteo. Bueno, ahora tenemos lo que son las grasas y los azúcares, entonces también es importante recordar que estos son fuente de energía. Lo importante también es saber seleccionarlos. Hay tipos de grasas un poquito mejores que otras. Por ejemplo, les voy a mostrar. Están lo que son las mantequillas de maní, que esto puede ser una buena opción, especialmente puede ser para una merienda, para un preentreno, también puede ser una buena opción. Aquí hablamos más o menos de una cucharadita, más o menos del tamaño como del dedito gordo, por ejemplo. Tenemos también lo que es el aguacate, que si hablamos del hash, que es el negro, este es más o menos 1/8 de aguacate. Y si hablamos de lo que es el criollo, ¿verdad? El costarricense, el verde, que es más grandecito, hablamos que la porción es 1/8 de lo que es aguacate. Otra opción que puede ser una muy buena idea son las semillas, ¿verdad? Maní, almendras, lo que son semillas de marañón. Lo importante cuando se compran lo que son las semillas, si se quieren consumir, es evitar aquellas que tienen sal o que tienen algún tipo de condimento, ¿verdad? Como estas japonesas, ¿verdad? Que realmente pues le están aportando al cuerpo un poco más de sodio y no es lo más recomendable. Entonces estas, como les mencionaba, las pueden consumir perfectamente en meriendas, ¿verdad? Ya sea por medio de una barrita, consumirlo por medio de la mantequilla de maní o las semillas solas. Hay que evitar lo que son las grasas saturadas y las trans, ¿verdad? Que estas pueden venir en lo que son alimentos fritos, alimentos empacados, ¿verdad? Como los snacks, ¿verdad? Las picaritas, tronaditas, todo este tipo de alimentos. También evitar lo que son el consumo excesivo de grasas como mantequillas, margarinas, ¿verdad? Preferir lo que es el aceite de oliva, por ejemplo, para cocinar, el de canola, el de linaza también pueden ser una buena opción. Y lo que son los azúcares, pues es muy importante saber que lo que es la miel, la azúcar cruda, la azúcar orgánica, la azúcar refinada, todas estas son azúcar y se van a contabilizar de la misma manera, por lo que si estamos consumiendo miel no significa que es mejor que el azúcar cruda, ¿verdad? O que la refinada, sino que todas se contabilizan y el cuerpo las procesa de la misma manera. Es importante recordar que la porción es una cucharadita, entonces hay que tratar de no excederse cuando se le aplica, por ejemplo, azúcar a un café, a un refresco, ¿verdad? Y también lo que son los productos empacados, hay que tratar de consumir aquellos que tengan menos de lo que es 5 gramos o máximo 5 gramos. También tratar de preferir lo que son edulcorantes naturales, como el stevia, por ejemplo, para evitar y reducir lo que es el consumo de lo que son los azúcares. También tener muy en cuenta lo que son los jugos, que esos también cuentan con muchísimo azúcar, y lo que son las mermeladas, los confites, los dulces, todos estos también cuentan con azúcar, entonces tratar de buscar aquellos que no contengan azúcar. Al final de las listas de intercambio van a encontrar diferentes opciones de productos ya elaborados con su respectivo intercambio. Algunos de ellos van a ser una mezcla entre los diferentes grupos de alimentos, como por ejemplo podemos encontrar algún tipo de barrita, tal vez que son con una fuente de energía muchísimo más alta, donde no solamente una barrita, uno podría pensar que solamente aporta carbohidratos, pero si nos vamos a la etiqueta trasera vamos a ver que tal vez aportan carbohidrato, aportan grasa, aportan proteína. Entonces, básicamente por eso es que al final de las listas vienen con sus respectivos intercambios. Poco a poco vamos a ir incorporando más productos para que ustedes tengan la información más al alcance. De momento, les voy a brindar algunas recomendaciones a la hora de seleccionar lo que son los alimentos, principalmente de productos elaborados. En este caso, vamos a apoyarnos con la famosa regla que le llamo yo de los 20-10-10. ¿Qué quiere decir eso? Y como lo dijo antiguamente mi colega Mariana, ella les comentó a ustedes que los aportes de grasa vienen de diferentes fuentes. Tenemos lo que son las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas y trans.
En este caso, si vemos lo que son las grasas totales, son grasas que pueden tener también grasas buenas, pero también grasas malas. Entonces, cuando nosotros vemos la etiqueta de un producto donde dice grasas totales, siempre vamos a preferir que tengan menos de un 20% de grasa total. Con respecto a lo que son grasas saturadas, trans, colesterol, inclusive el sodio, vamos a preferir que siempre tengan menor a un aporte de 10%, cada uno de ellos. Con respecto al aporte de fibra, que principalmente vamos a enfocarnos en la fibra, filtrarlo en lo que son productos como los carbohidratos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un lácteo nunca va a tener un aporte de fibra a menos de que sea añadido. Entonces, si estamos viendo algún tipo de granola o avena, por ejemplo, siempre vamos a ver que la fibra preferiblemente sea mayor al 10%. ¿Esto por qué? Porque como se los hemos dicho a lo largo del video, nos van a saciar más y van a hacer que el azúcar entre más despacio al torrente sanguíneo. Entonces, con esta selección van a ver que van a preferir definitivamente un mejor producto. Y como ya lo comentó mi colega, también aquí viene un puntito importante que es el azúcar, que por porción también deberían de preferir que no tengan más del 5 gramos de azúcar específicamente. Bueno, y esto fue un poco de la explicación de lo que son las listas de intercambio. Esperemos que haya sido de mucho provecho para ustedes, para que sea más fácil aplicar lo que son esta metodología, y nos vemos la próxima cita.